Por estar tan ocupado Gustavo Petro construyendo el camino hacia la justicia social en aquella época de clandestinidad cuando militó en el M-19, es muy probable que haya descuidado la crianza de su hijo Nicolás, que incluso el mismo presidente lo menciona en entrevista con la revista Cambio. En su libro Ese Momento, y quiero leerlo porque creo que tiene sentido dentro de uno de los temas que vamos a tratar. Dice, describe usted que estando en la cárcel Picota, conocí a Nicolás, mi hijo recién nacido. Cuando lo recibí en brazos, sentí una impresión profunda. Me sorprendió que su mirada de bebé era muy triste. Fue muy extraño conocer a mi primer hijo en la cárcel, sabiendo que no lo volvería a ver en mucho tiempo. ¿Qué clase de padre ha sido usted para Nicolás? ¿Tuvo la oportunidad de enseñarle valores? No, porque fue la época de la clandestinidad. Una vez salí de la cárcel, me perdí, digamos, desde el punto de vista legal. Lo recuerdo como el episodio de mayor libertad, porque no tenía ni mi cédula, ni me llamaba así. Yo alcancé a estar un año tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga, en la clandestinidad. Me conseguí un colchón y me conseguí un corral, precisamente un corralito esos de niño para que pudiera estar. Y en el colchón dormíamos, en el piso. Para poder leer, porque siempre me había gustado leer, me tocaba robarme los libros de las librerías. Y vivía, digamos, era el jefe del M-19 en toda esa región. Hasta que vi en un artículo de Vanguardia, que es el periódico más conocido en el nororiente, una operación que hizo el ejército de ese entonces contra una pareja del ELN y mataron el bebé. Y entonces, por ese y otras razones, yo me separé de mi hijo y de Katia. Y empecé, pues, más en soledad a caminar los caminos de la clandestinidad, hasta que vino la desmovilización del M-19 ya en el 90. En el 90 él todavía era un niño, pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Y pues no nos volvimos a encontrar. Realmente él se crió en Córdoba, que es, digamos, el lugar de Ciénaga de Oro exactamente. Estudió allá y hizo su universidad allá, Derecho. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Ahora es el talón de Aquiles de su imagen, porque como un guerrillero que ha luchado toda su vida por los derechos de los menos favorecidos, tiene un hijo con nexos paramilitares quienes han generado masacres y vulneración de derechos. Si es que la guerrilla y los paramilitares son como el agua y el aceite. Luego en la entrevista con la revista Cambio se demuestra que efectivamente el presidente fue un padre ausente. Y se abre nuevamente la caja de Pandora sobre los derechos de los niños y la importancia y responsabilidad que debemos tener los adultos para con la crianza de nuestros hijos. Ese es un tema que vamos a abordar más adelante. Petro es el tema de conversación en estos días y digamos que siempre lo ha sido por su insistente manera de generar cambios sociales a través de su carrera política. Una réplica por 3 minutos, senador Petro, porque usted fue el que comenzó. Y seguiré comenzando, pierda cuidado. No tenga temor por eso. Ningún temor porque ustedes tienen rojo paja, nosotros no. Lo que me duplica el tiempo porque ahora tengo que replicarlo a usted, usando la presidencia para esos fines. Si yo quisiera preguntar, ¿hay herederos políticos en este Congreso de los pájaros? ¿Qué me contestarían? ¿Quién se inventó los pájaros en Colombia? Los pájaros, no los animalitos para los jóvenes que me escuchan en este momento que vuelan por allí, sino a quienes les llamaban en la violencia de mediados del siglo XX los pájaros. Personas que entraban a los caseríos, descuartizaban seres humanos, sacaban los fetos de la barriga
de las señoras, los tiraban al aire, los dejaban caer sobre las bayonetas, porque no querían que los liberales tuvieran ni siquiera hijos, que dejaron más de 300.000 muertos en los campos de Colombia. ¿Quién los creó? Un Estado. Los pájaros fueron creados por un Estado en Colombia, matando humildes campesinos, hombres, mujeres, niños, viejos, dejando una página horrorosa en la historia de Colombia, la madre de la violencia, hay que decirle al presidente Uribe. ¿Y de qué partido era el presidente que permitió que se construyeran los pájaros en Colombia? ¿Ese partido alguna vez le ha pedido excusas a los colombianos por esos hechos? ¿Que hicieron que mi generación tuviera que vivir en la violencia, entre otras cosas? Violencia que no produjimos mi generación, sino la generación de los pájaros. ¿Quiénes son los herederos políticos de esos pájaros en el Congreso de Colombia o en la historia actual de Colombia? No, nadie, ¿cierto? Nadie fue juzgado, nunca se supo la verdad. Se sabe de directorios municipales que los construyeron y que desataron la violencia, pero esa violencia hay que silenciarla. Y ese papel de esos dirigentes que después fueron presidentes de la República hay que silenciarlo. Tapen, tapen. No hay responsabilidad alguna en la violencia que hoy nos desangra por parte de los que crearon los pájaros en Colombia. Bueno, yo tengo que decirle que los pájaros son el papá y la mamá de los paramilitares. Reprodujeron exactamente el mismo modelo de terror, con una excepción. Los pájaros no se dedicaban al traqueteo con cocaína, sino simplemente a robarse el café, que puede ser una droga lejana, pero que no es nada comparable con la cocaína. Hoy, los pájaros de hoy traquetean con la cocaína y compran políticos. Políticos que están yendo a la cárcel. Qué pena haberle preguntado al Partido Conservador qué piensa el partido del hecho de que dos de sus presidentes en forma consecutiva en este Senado de la República hayan pedido la renuncia a su curul como senadores, dos presidentes del Partido Conservador, porque la Corte Suprema de Justicia averigua sus nexos con lo peor del crimen en la humanidad. No, no tiene derecho Petro a pedir esa explicación, la sociedad colombiana tampoco, nunca el Partido Conservador la da, como no la dio en la época en que crearon los pájaros y mataron a nuestros abuelos. Permítame terminar, presidente. Bueno, yo le tengo que decir a usted que por el hecho de ser del M-19 yo sí me creo con autoridad moral para decirlo. Primero porque es una calumnia la suya cuando dicen que no pagamos la cárcel. Yo pagué 1 año y medio de cárcel y no salí de allí por ningún perdón o amnistía, sino por condena cumplida, condena impuesta por un general de la República. ¿Sabe usted en el derecho internacional humanitario, en las normas de la civilización humana, si es permisible que un muchacho sea condenado siendo él civil por un general? Pues no es permisible en la civilización humana. Sin embargo, yo fui condenado por un general. Y fui condenado por un general previa tortura en la escuela de caballería durante 7 días consecutivos. No, no tengo autoridad moral, porque fui torturado simplemente porque siendo concejal del municipio de Zipaquirá me atreví a luchar contra el estado de sitio y las formas dictatoriales que se habían impuesto en la Constitución del 86. No, el que peleó contra las dictaduras y el estado de sitio no tiene autoridad moral ahora para exigirles que nos expliquen qué es lo que pasa con los presidentes del Partido Conservador. Peor aún, y déjeme terminar, señor presidente, peor aún, resulta que ustedes y nosotros hicimos un pacto, empeñamos la palabra, ustedes con sus dirigentes, nosotros con nuestros dirigentes, algunos de los cuales son funcionarios de este gobierno. La palabra empeñada era que íbamos a respetar mutuamente y colectivamente la Constitución de 1991 que hicimos mayoritariamente ustedes y nosotros, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf.
¿Quién mató a Álvaro Gómez Hurtado? ¿Quién quemó el Palacio de Justicia? Léalo en el proceso. ¿Quién quemó, señor Salazar, el Palacio de Justicia? Vamos a repetir como loros el discurso del presidente, que no se ha atrevido ni a mirar las páginas del proceso judicial. ¿Quién mató a los magistrados? ¿Usted sabe quién los mató? ¿Ha mirado las pruebas de balística que los técnicos del Poder Judicial realizaron sobre los cuerpos de los magistrados y descubrieron de qué armas salían y quién las disparó? No, hay que generar la confusión para que Petro no les pueda pedir la explicación de qué piensa el Partido Conservador de lo que les está pasando. Bueno, yo le tengo que decir que la misma alianza que quemó, que mató a los magistrados, que ya había matado a Rodrigo Lara Bonilla, que después mató a Luis Carlos Galán, que después mató a Carlos Pizarro, esa misma alianza es la que se está develando por la actual Corte Suprema de Justicia. Son los mismos, los mismitos narcotraficantes aliados a líderes políticos tradicionales de este país. Duele el poder. Y como es esa misma alianza... Senador, qué pena, pero usted está haciendo una disertación y pidió una réplica. Tiene la palabra el senador Aurelio Irragorri. Al presidente de Colombia lo conocen por destapar escándalos políticos con parapolítica, otros porque es un guerrillero y otros porque es el papi. Pero bueno, ¿y el papá qué hizo? ¿Qué hizo el papá, cito del presidente? Mentira, pidió que lo investigaran. ¿Cuándo mierda en la política colombiana tú habías visto que un mandatario separara su rol de padre de su proyecto político? Hay que recordar que Gustavo Petro militó en el M-19 desde los 18 años. Y es que el nacimiento del M-19 data de aquella época en la que denunció el fraude de las elecciones presidenciales con la que el conservador Misael Pastrana llega al poder. El M-19 que nace ante la injusticia social de aquella época donde los rojos y azules se turnaban el poder y era el pueblo quien debía soportar los efectos. Aquel pacto político que cerró la brecha de la democracia impidiendo la participación de otras fuerzas políticas y sociales sin filiación conservadora o liberal. Surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo por esta devastadora situación que no solo ocurría en Colombia, sino en Latinoamérica. Aparecen entonces en los años 60 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular de Liberación EPL y en 1973 se forma el movimiento 19 de abril M-19. A Colombia le falla un poco la memoria y ha demostrado que tiene gran flexibilidad ideológica. Un país rico en recursos naturales que parecieran interminables y que ha sido blanco de multinacionales y mentes ambiciosas que no protegen lo que es de todos. Ahora Petro tiene que defenderse, como siempre lo ha hecho, con pruebas tangibles que demuestren que lo que dice y hace tiene un propósito político, democrático y social.